¿Cómo purificar las cosas? ¿Cómo sacar esa negatividad del ser humano? Justamente es de lo que nos habla la porción esta semana, Parashá Jucat, que lo vamos a ver en Números capítulo 19, 1 hasta el 22. Y esta Parashá tiene un nombre curioso porque precisamente es una ley. Recordemos que en la Torah hay diferentes tipos de leyes, que están los mandamientos, los mishpatim, que están los edot, que son todo este tema de testimonios, temas históricos, qué sucedió con el Shabbat, Pesach, todas estas fiestas. Pero hay unos mandamientos especiales, unos decretos que se llaman hukim, que van mucho más allá del intelecto humano. Y es justamente de lo que nos está hablando esta porción, ya que esta porción nos habla de que es un mandamiento de la Torah el tener esta vaca roja y hacer un tratamiento con esta vaca hasta que quedaba una ceniza, y esa ceniza después se mezclaba con agua para poder purificar objetos, personas, para poder hacer un tema de purificación con esa ceniza, ¿sí? Con esa agua ceniza que se dejaba. Especial, y es entender cómo nos limpiamos de esa impureza. ¿Cómo hacemos para que no tengamos esas contaminaciones? Y es aquí donde nuevamente entra a jugar lo que es el árbol de la vida y todo lo que hemos aprendido, porque es un mandamiento más allá del intelecto humano. Y es que este efecto de la vaca roja se da directamente por tres puntos especiales, ¿vale? Porque la vaca es un animal puro que se puede comer, pero este proceso de generar este polvillo o esta ceniza de la vaca roja genera una impurificación. Entonces, lo que es puro generaba en su proceso algo de impurificación para poder purificar. Y como nos enseña Isaac Luria, como nos enseña en los escritos también de Etzahaim y todo esto místicamente, lo que nos dice es que la vaca roja viene con esa energía no corregida de la bondad, con esos entendimientos de divina que deben ser corregidos, como una canalización de juicios severos. Es lo que viene dentro de todo este concepto. Y lo que nos dice acá es que si esto representa la sefirá de Geburah, de la fuerza, de lo rígido, de los juicios severos, tenía que ser endulzada con el gesed, que normalmente representado por el agua. Por eso se hacía una ceniza de agua. Y el que se lavaba con esto iba a ser puro. Y esa pureza no solamente era un tema externo, no solamente era un tema de apariencia. Recordemos que en la Torah hay muchas cosas donde nos dicen que la impureza era por tocar un cadáver o por utensilios que se usaban de forma incorrecta para cocinar comida que no era apta para el consumo humano. Hay muchas formas en las que se puede contaminar algo, sobre todo esta parte de tocar cadáveres bueno, toda la asepsia que había allí dentro de ese marco. Pero lo que nos está diciendo es que cuando hay algo muerto, queda un vacío y es llenado por las fuerzas del otro lado, ¿sí? Por lo que se conoce como el Sitra, que es lo que dice el libro del Zohar. Entonces es lo mismo que nos dice Yeshua. Cuando una persona es libre y su casa está limpia y la maldad ha salido de él, esa maldad va por desiertos. Y si ve la casa ordenada, vuelve con 7 peores. Entonces hay que llenar la casa, y esto es el proceso de tener la vaca roja, de quemar, dejar totalmente incinerada la vaca que representaba esos juicios, colocar el cedro también que representaba como un desequilibrio en el gesed, en la humildad, y el hisopo que era esta plantita que era como una esponja, que era la representación netamente de la humildad. Y eso se colocaba en el agua. El agua, recordemos que también significa la palabra, la bondad, la sabiduría, la misericordia. Y todo esto se hacía precisamente para que se pudiera purificar. Entonces, hay algo que son cosas santas, pero cuando uno dice que hay algo que es puro, es porque anteriormente estuvo impurificado. Entonces, podemos ser puros de corazón porque nuestro corazón en algún momento fue impuro y tuvo que ser limpiado del odio, del rencor, de los sentimientos negativos que habían, y deshacerse de esa energía negativa es una energía que está de poder añadirse a lo que el Señor dice acá. Ahora, ya no hay vacas rojas, ya no hay templo, ya no tenemos en este momento cómo hacer este proceso que nos describe la Torá, pero también sabemos que todos los sacrificios fueron reemplazados por las oraciones, ¿sí? Recordando un poco de lo que hablamos en la parashá de Génesis, que hay 6.000 años que están partidos en bloques de a 2.000 años. Entonces había un bloque donde era netamente animal, donde se hacía el tema de los sacrificios, por eso en la mayoría del mundo se hacía este tipo de ofrendas. En algunos lugares muy malvados hacían ofrendas de personas, pero es un tema de aspectos animal. Ahora, después de esos 2.000 años, empieza a existir todo lo que es el tema del rezo, la liturgia, todo lo que es este otro proceso, y empieza a existir también un siguiente nivel, que es el tema intelectual. Entonces, había un momento sin sacrificios, había un momento donde hubo todo un ritual entre sacrificios y rezos, y ya después hay otro que solamente fueron rezos porque no existieron los sacrificios en el templo de Jerusalén. Claro, antes del templo de Jerusalén se sacrificaba en cualquier lugar. Cuando existió el sitio, se hacía directamente ahí. Y como ya no hay templo en Jerusalén, entonces se reemplaza por el rezo en las congregaciones, en cualquier lugar. Y aquí hay algo muy especial, y es que más adelante de esto nos va a decir que nosotros somos el templo mismo. Entonces nosotros debemos buscar que eso que está como en figura, en nuestras oraciones lo podamos pedir y decir: Señor, realmente
queremos deshacernos de la impureza, queremos equilibrar esas energías, esa geburá desequilibrada, que pueda tener también esa corrección de tu bondad, de tu gesed, y que todo pueda tener esa humildad de decir, reconozco que necesitamos del Creador. Y esta porción también nos está hablando del tema del agua, más allá porque también habla del tema de la muerte de Miriam, y dice que muere la hermana de Moisés, e inmediatamente la gente se quejó porque no había agua. Hay una historia donde dice que estos tres personajes, Moisés, Aarón y Miriam, dan la provisión para el pueblo respecto a lo que necesitaban en el desierto. Moisés claramente daba la provisión del maná, porque caía este pan del cielo por todo lo que había sucedido, la liberación y demás. Aarón, como oficiaba en el templo y generaba estas nubes de gloria, estaba la cobertura de día y de noche. Y Miriam se le asociaba al tema del agua. Recordemos que después de que salen de Egipto, pasan el mar, ella está con las danzarinas y todo esto en el paso del mar, y se asocia todo el tema del agua a Miriam. De hecho, curiosamente, el primer estanque de agua que encuentran es una palabra muy asociada a este nombre, porque es en las aguas de Mará y toda la historia que ustedes ya conocen. Pero ¿qué sucede cuando muere Aarón y cuando muere Miriam? Ya en este caso la gente empieza a pensar que no van a tener la cobertura, empiezan a quejarse por el tema del agua, pasa el famosísimo suceso del golpe en la roca. Y es que cuando entiendes que las cosas metafísicas que no se ven, lo espiritual controla las cosas físicas, está ahí y solamente le hablas a la roca. Pero cuando las personas viven muy en la materialidad, a veces impulsan al líder a golpear la roca para que vean que en la fisicalidad se vea eso espiritual. Y esto sabemos que termina desdibujando ese concepto de vamos a traerlo no visible hacia el mundo visible y tener ese nivel de conciencia, pero nuevamente hablando de los tres momentos de esos 2000 años, recordemos que hay un momento animal, un momento sentimental y un momento intelectual. Y en este momento de la historia estamos en una transición de lo netamente material hacia lo que era todo el tema de liturgia y el templo y todas las cosas, de entender lo espiritual. Y también es importante entender por qué hubo ese doble juicio, ese doble golpe ahí en la roca, cuando solamente se necesitaba hablar. Y bueno, que más adelante Moisés va a decir que es por este suceso que no entra a la tierra, pero sabemos que ya el Eterno había prometido anteriormente a esto, por el suceso de los espías, por envía a estas personas por ti, que ese mal reporte hacía que todos los mayores de 20 años no ingresaran a la tierra y que tenían un espacio de vida no mayor a 40 años porque todos iban a morir en el desierto. Entonces, aquí el tema de la piedra no solamente es si le habló o la golpeó, sino que tanto nosotros entendemos que los temas espirituales controlan la materialidad, y que cuando ingresaban a Jerusalén, a Israel, a la tierra prometida, iba a ser una tierra que combinaba las dos cosas. Entonces, no es solamente que el pueblo se queje del agua, no es solamente que murió Aarón, sino que hay un cambio de gobierno también acá, hay una purificación, hay una oportunidad también en este, porque habla también de que cuando muere Aarón y se sienten desprotegidos, cuando no les había pasado absolutamente nada, empieza la murmuración y empieza también todo lo que es las mordeduras de las serpientes. Esas serpientes se curaban cuando Moisés crea una serpiente de bronce, símbolo de la medicina actual, y la pone en un estandarte que cualquiera que la miraba se curaba. Entonces, en esta porción también estamos hablando de la purificación de la vaca roja, estamos hablando de purificarnos mirando a esa serpiente, que sabemos que por numerología es igual la palabra en hebreo serpiente, el valor numérico, a la palabra Mesías, y que todo este conjunto de cosas es con el fin de que el ser humano sea limpio, sea libre, que saquemos el veneno de nosotros, que saquemos la energía de la muerte que hay en nosotros, que no nos quedemos estancados en nuestra mente en lo que pudo ser en el pasado, o si sucedió algo. Claro que hay momentos de duelo, claro que hay momentos de pérdida, nadie te quita eso, porque la Biblia misma, de hecho, cataloga cuánto tiempo puedes estar en luto, pero no es quedarnos ahí, no es quedarnos contaminados. Recordemos que había una mikve y había purificación hasta la tarde. Si tocaban un cadáver, había una purificación. Si tenían la vaca roja, había purificación en el mundo. Todo lo que aparece aquí en esta porción habla de purificación. Habla de la muerte de dos personajes muy, muy importantes, donde el pueblo se siente que sin el personaje no van a tener la protección de Dios. Sin la vaca roja no me puedo santificar, la vaca que no trabajó, que nunca tuvo yugo, que era 100% roja. Pero recordemos que todo esto era un mecanismo para hacernos entender que lo primero que debemos hacer es corregir nuestra propia energía, corregir cómo está nuestra bondad, mezclarla de forma correcta con esas cosas que van a pasar, con la ley de Murphy. La ley de Murphy dice que lo que tiene que pasar, pasará, pero si lo endulzamos con el gesed, si lo endulzamos con agua, si le ponemos la humildad del hisopo, pues va a ser mucho más fácil librarnos de lo que hubiera sido, o de esos fantasmas del pasado, y empezar a ver algo realmente con esperanza hacia el futuro. Empezar a ver un mundo con luz, empezar a ver un mundo lleno de brillo del Eterno, empezar a ver un mundo conectado desde lo espiritual y no solamente desde sus actos. Eso es a lo que nos invita esta porción,
Así que si hay maldad en nosotros, hay que purificarnos. Si nos picó una serpiente, hay que ver al Mesías. Si en nosotros todavía hay parte de la energía de la muerte, recordemos que el postrer enemigo a vencer será la muerte. Así que avancemos hacia ese futuro. Las cosas que van a pasar pasarán, pero van a estar endulzadas con la misericordia del Eterno. Shabbat Shalom a todos.